¿Qué tal? Bueno, hoy luzco una playera que me regaló mi amigo Chava Espinosa, aquí de Tejupilco. Me pongo la camiseta de México para comentar que no hay nada que comentar en apariencia. Tal parece que en México se han acabado las noticias y bueno, le da mucha importancia a un par de locos que maltratan a unos perritos. Se le da voz a una mujer, esposa de un borracho, Margarita Zavala, que se lanza en contra de Carmen Aristegui y defiende a Calderón diciendo que es un chisme, que es un borracho, y parece que se le olvidan los más de 100,000 muertos y 20,000 desaparecidos en el desgobierno que tuvo. Pero mejor pasaremos a cosas que pudieran ser buenas noticias. Esta semana se celebraron en mi familia el Día del Padre y mi cumpleaños. Llevo varios días de fiesta sin bañarme y me he puesto a pensar en cosas que pueden ser útiles y buenas, como por ejemplo cumplió años el maestro Eduardo del Ríos, pásame el de la Reforma, y Eduardo del Ríos cumple 81 años y entre otras cosas publica este nuevo librito sobre la reforma disque educativa, que es un buen trabajo. Mejora otro que ya tenía, que se llamaba la revolución educativa, y me retrotrae a toda la época en la que yo de niño, de jovencito, de adolescente, me leí todos los cuentos de los supermachos. Estas eran mis lecturas allá entre los 12 y 15 años. Yo creo que son lecturas para adolescentes. No me parece que estos sean textos para que los vean ya en las universidades. Ya debieron haberlos leído. A los 81 años, Eduardo del Ríos tiene dos frases que he tomado y dice: he hecho toda la lucha que he podido para salvar al país, ¿no? Y hay otro que dice: traté de combinar las dos cosas en mis historietas y libros para que la gente se ría, pero también para que la gente piense. Esa ha sido siempre la materia prima de Ríos, Calzoncin, el lechuzo. Y bueno, sin duda que me puse a pensar que lo que yo hago también tiene ese propósito. Y te voy a platicar dos historias rápidamente que me pasaron, que tienen que ver con lo que escribo y con lo que opino a través de este medio. Vino una persona aquí de Tejupilco, un viejón simpatiquísimo, no sé su nombre, pero es habitual aquí en la librería, y entró con ese estilo que tiene aquí la gente desenfadada, y yo veía que se movía y me hacía algunas caras y me dijo algo acerca de un libro, no escuché, salí hacia afuera, y entonces dijo él literalmente: me gustó mucho lo que escribió, pero me dolió, pero bien. Me picó la cresta, pero bien, me dijo, ¿no? No le entendía. Entonces hace un movimiento y entre su ropa extrae toda una nota, una página del periódico El Monitor recortada y dobladita. Entonces la desdobló como si fuera el mapa de un tesoro de uno de los artículos que publiqué, un ensayo que se llamó Un día en la vida, donde hago una comparación entre la vida bella, bucólica, apacible, templada de Temazcaltepec, pero donde uno puede vivir, pero no puede convivir. Entonces comparo con Tejupilco, donde pues es un lugar bastante feo, ¿sí? Es un lugar muy escandaloso, con el clima extremo, pero donde se convive con gente que pues con la que se puede pasar unos ratos enormes de buena convivencia, ¿no? Entonces
nos saludamos, me dijo que le gustaba mucho, me dijo que su esposa le había pedido que no viniera, fue muy simpático. Ese acto de sacar el periódico y tenerlo recortado, nunca lo había visto, ¿no? El otro es el caso de un maestro que vino hace 2 o 3 días. Un maestro es un investigador educativo, pertenece a las familias importantes aquí de Tejupilco. Realmente no me sé su nombre, pero no voy a dar más detalles porque llegamos y empezamos a platicar sobre la reforma educativa. Me dijo que hoy sí es un verdadero problema la reforma aquí en Tejupilco, porque los exámenes que les están llegando por correo a los maestros vienen directamente de la Federación, es decir, los envían desde la Ciudad de México, y entonces se enfrenta el magisterio a la imposibilidad de buscar un arreglo, como siempre le han hecho aquí los maestros, los profes, que me dice, aquí saben perfectamente a dónde hay que ir en Toluca para llevar las finas, a dónde hay que llevar los chorizos, a dónde hay que llevar otras cosas. Y nos reíamos porque sabíamos de antemano que es todo lo habido y por haber cuando se trata de corrupción, y que el magisterio es un gremio profundamente corrupto. 9 de cada 10 es un investigador muy calificado, 9 de cada 10 profes, porque así se refirió él también, son profes, y el hablar de profes es hablar de corruptos, y lo decía él, yo tengo la misma cifra, 9 de 10, el 90%. Y en la plática de repente dijo, y yo estuve ahí, me dice. Entonces no le entendí, dice, sí, yo era de los maestros que fuimos con Toñito. Toñito es el maestro que contrató el servicio que platiqué hace 2 semanas aquí, que me pagó 80 pesos los platos en el restaurante La Misión, y que él fue testigo y me dice, qué buena memoria tiene, porque efectivamente todo lo que platicó pasó así. La líder de aquel grupo que les pidió que no bailaran, o sea que no, dice, antes no nos pidió que nos tapáramos los oídos, se llama Pascuala, ¿sí? Qué feo es ser profe, ¿verdad? Qué feo es ser profe, me dijo, repitió varias veces. Dice, es muy difícil, todos tenemos un profe dentro. Es que hay veces en el que llegan los papás, las mamás, o llegan los supervisores, y uno pierde la noción y se vuelve un profe. Un profe es un ente corrupto, y platicamos de cómo se están vendiendo las plazas, de cómo piden y exigen a los alumnos. Platicamos de muchas cosas, y le platiqué de cómo me acabo de enterar de que uno de estos profes que se las da de vaca sagrada aquí en la UPN, me denunciaron que no solamente es un plagiario, sino que es deshonesto. Y estoy hablando de Rodolfo Cruz Bustos. Rodolfo Cruz Bustos, cuando yo publiqué mi primer libro, Cartas Sureñas, yo no sabía cómo era aquí la cosa. Y para mí, presentar un libro significa, hombre, pues invitar a determinadas personas calificadas, a las que se les da una copia de lo publicado, lo leen, y entonces se hace una tertulia literaria, se comentan, se opina, se critica, se elogia, hay un público que es partícipe, hay probablemente hasta un ambigú posterior al evento, todo el mundo se despide, y el que quiera comprar el libro, pues va a haber algunos ejemplares. Bueno, no es así aquí en Tejupilco. Aquí en Tejupilco una presentación significa, vas con el director con el que tiene el poder en alguna institución educativa, y le dice, ¿sabes qué? Mira, quiero vender este libro, te va a tocar tanto de dinero a ti, y entonces dice, perfecto, para mí tanto, y voltea, y entonces mañana compran este libro todos, y se acabó, ¿sí? Así le hacen aquí, así le hacen en la normal, así le hacen en la prepa regional, así le hacen en la UPN. Cruz Bustos me dijo, vamos a presentar tu libro aquí en la UPN. Entonces yo le mandé una copia,
Y resulta que me cortó totalmente la comunicación. Me borró, me bloqueó, en fin, no volví a saber nunca más. Tiempo después, una maestra, que es muy amiga mía y que tampoco voy a dar su nombre, un día me dijo, pero además es una maestra que terminó su maestría. Aquí tengo incluso el documento de la maestra. Su asesor es Cruz Bustos, justamente, y es el maestro como escritor. Vio mi libro y me dijo, ese libro es el que usamos en nuestra clase. Pero fue algo rápido, no le presté mucha atención, no quise yo tomar cartas en el asunto. Este pasado domingo entraron 2 muchachas aquí, sus nombres los tengo allá apuntados, no los voy a decir, pero ahí los tengo. Y me dijo de repente una de ellas, oiga, usted publicó, ¿cuál fue el libro que usted publicó? Pues que cartas oye. Sí, mira, y entonces le habla a la segunda, dice, ya ves, él es el autor, es que su libro es el que usamos como texto. Entonces ya la cantidad de información que me dieron fue muchísima. Les da una clase, les pasa una parte de mi texto. Me decía el investigador con el que comencé esta charla, dice, mire, seguramente vende tu libro este maldito, ¿sí? Así son de corruptos. Bueno, yo escribo con la intención, como Ríos, de hacer todo lo posible porque las cosas sean mejores en mi comunidad, en Tejupilco, en Temascaltepec, en mi México. Por eso me puse la playera. No vendo para hacer dinero, pero lo que menos puedo yo pedirle a quien use lo que escribo y lo que pienso, pues es que cite el autor, que sea honesto. Si lo va a usar, si necesita 100 copias regaladas, se las regalo, ¿sí? Pero que se arrope la paternidad de algo que no le corresponde, eso es corrupción, eso es deshonestidad, eso no puede ser, ¿sí? Y concluyo con, tengo muchos temas, fíjense que a la revista Proceso la acaban ayer de demandar porque dicen que lo que publicó Proceso sobre los sacerdotes no es verdad. Y yo tengo 2 historias también que les puedo comentar que yo las conozco. Una de ellas es como cuando llegué a Temascaltepec me enteré que el sacerdote de Temascaltepec, que estaba en funciones y que duró durante mucho tiempo, ya no está ahora, era padre de una hija. Cuando le pregunté un día a una persona, oye, de Temascaltepec, de las personas inteligentes, bueno, ¿y por qué, si tiene una hija, por qué lo toleran? Porque así lo pueden controlar, me dijo luego, por supuesto. Tiempo después nos hicimos unos amigos, Arturo Garduño, el notario 123 actualmente de Metepec, Juan José Livien, el que era del registro público de la propiedad, y yo y alguna persona más siempre nos juntábamos a jugar ajedrez. Un día llegó un gerente nuevo al banco de Banamex y nos dijo, oye, fíjate que el sacerdote de San Pedro Tenaya, que es mi primo, los invito porque el primer viernes de cada mes se hace el día de mercado y se pone muy bien. Entonces fuimos, porque yo ya había ido y efectivamente bueno, yo hoy no iría, ¿verdad? Sé que el crimen ahí está terrible, pero ese día, en 99, fuimos, comimos barbacoa, comimos carnitas, bebimos tequila y al terminar la misa, bajamos a la parte inferior de la iglesia y entonces era un bacanal, una orgía. Ahí se circula mucho el buen mezcal y había muchísimas mujeres y el sacerdote con sus 2 viejas y todo el mundo teníamos mujeres disponibles. Eso lo hacen en todos los pueblos, ¿sí? Y a mí me consta, esas 2, que me demande Proceso. Lamentablemente hay una noticia muy grave que acaba de publicarse en este momento en el Universal. Publican que hace un año sucedió la masacre en Tlatlaya y el Universal titula un artículo que al cabo de un año en Tlatlaya la gente miramos pero no hablamos. Y agregan, nadie da su nombre, nadie dice nada, no pueden hablar, los tienen amenazados. Y ustedes se van a ir mañana, le dicen a los reporteros del Universal, aquí nos van a venir luego a amenazar. Miramos pero no hablamos y a veces ni siquiera miramos, preferimos ver al suelo. Esta playa es el sur del Estado de México. Gracias.